Bueno, muy bien. Recordemos que estamos en la 11 semana ya del tiempo ordinario, ¿no? Acabamos de pasar la anteúltima fiesta grande de este tiempo, que es la fiesta de la Santísima Trinidad. Así que ya entramos en lo que es el tiempo donde seguimos formándonos, seguimos aprendiendo, sigue el Señor tallando nuestro corazón como discípulos, como seguidores de Él y como otros Cristos para otros, ¿no? Así que en en este marco encontramos unas lecturas que son imperdibles. En la parte del Evangelio estamos viendo lo que es el Sermón de la Montaña, que ni más ni menos es como el business plan para lo que significa la vida del cristiano, ¿no? Siguiendo lo que el Señor nos enseña a bajar lo que es y lo que se debe y lo que no se debe, pero de una manera de el desde dónde y el sentido profundo, ¿no? El cómo, el desde dónde y el cómo. Ya sabemos que esto es sí y esto es no. En el sermón el Señor lo baja a tierra, lo encarna en nuestra vida, nos lo dice con una claridad absoluta y total para que podamos, de alguna manera, viviéndolo a través de nuestros límites, vulnerabilidades, defectos, pecados, de la mejor forma posible, podamos hacer esto que Él nos pide, ¿no? Llevar el reino, trabajar por su reino y a su vez vivir el reino ya en nuestra vida, porque el sermón nos hace eso, ¿no? Quien vive el amor fraterno, quien puede realmente en la exigencia de una milla caminar dos y dejar al otro pensando una milla entera y este por qué viene, si ya queda exonerado de su obligación, ahí es donde entra el Evangelio, ¿no? Entender eso, que misionar, que evangelizar no es hablar con un libro en la mano o catequizar, sino que es dejar pensando al otro por qué las reacciones no son como deberían ser. Por eso amar a los enemigos y pedir por los que te persiguen. Obviamente, va contracorriente, va dándonos, digamos, el muro en la cabeza, pero realmente es dejar pensando al otro. La idea es descolocar, desconcertar. El Evangelio desconcierta, el Evangelio molesta, porque en el desconcierto también puede haber un poquito de pataleo, ¿no? Porque incomodás al que espera la trompada de vuelta y recibe un abrazo. Incomodás al que espera una contestación ante un insulto y recibe una bendición, pero una bendición de corazón. Incomodás al que te exige esto de la milla y lo estás acompañando dos. O sea, llega un punto que el incomodar da pie a que le podamos decir, y esto lo hacemos porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los lugares donde vivimos, nos movemos y existimos, como diría San Pablo, y porque Cristo vive en nuestro corazón y de esa manera queremos llevarlo a los demás. Entonces estamos en ese mood, en querer convertirnos, en querer ser cada vez más como Él, como el Señor, ¿no? Entonces hoy, a la mañana, en esta trasnochada que tuve por el resfrío, decía, qué precioso lo que nos regala la primera lectura, que es la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Que no tiene desperdicio ni la primera ni la segunda. Ustedes recordarán cuando vimos San Pablo, ¿no? Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos a todos sus dones, para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan
lo que les hace falta y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de la justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad. Y esa generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Es una belleza. Es algo de lo que venimos hablando, el cómo vivir, cómo ser cristiano, desde dónde hacemos lo que hacemos, desde dónde, sabiendo, que Mateo lo repite hasta el infinito, que no estamos llamados nosotros a la cosecha. Al final de los tiempos, los ángeles del Señor dicen algunas parábolas. Nosotros solo venimos a este mundo a sembrar. ¿Y qué sembramos? ¿Cómo sembramos? ¿Desde dónde sembramos? ¿Para qué sembramos? Son las palabras, son las preguntas que nos ayudan a depurar el corazón, a depurar las intenciones y a depurar los modos, cómo hasta incluso evangelizamos, cómo hasta incluso catequizamos, cómo, desde dónde, para qué. Así que con esto que nos regala hoy Pablo, esta mañana preciosa, pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé la dicha de poder realmente siempre hacer las cosas desde Él, hacer las cosas desde el amor que por el Espíritu Santo Él ha sembrado, ha volcado en nuestros corazones, que desde ahí obremos siempre y en todo lugar. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entramos al último signo, capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Les decía hace un ratito, antes de que entraran algunos, que es una gracia de Dios el haber hecho capítulo por capítulo, versículo por versículo, desde que empezamos y poder terminar esta primera parte en el día de hoy, nuestra última clase. Así que lo vamos a contratar siempre como el business planner, porque es espectacular cómo arman las cosas. Hay que darle bolilla y escucharlo. Así que bueno, vayamos entonces, los invito a que abran todos el capítulo 11. Habíamos concluido, ¿dónde concluimos el otro día? Habíamos concluido en la fiesta de Hanukkah, donde se produce ya el final de lo que es esta revelación que aprovecha el Señor a dar de sí mismo, como buen pastor, como puerta, como el que da la vida y la da en abundancia, como que la da sin que nadie se la pida, sino que la da voluntariamente porque quiere, esta generosidad que va expresando, y también nos contaba al final del capítulo 10 la relación hermosa que tiene con sus ovejas, ¿no? Las ovejas que conocen su voz y lo siguen a él. Entonces, de allí, de esta festividad, eh, comienza como otra etapa, otra, otro tiempo en el año y otro relato que va a coronar esta descripción, esta revelación a través de los signos de quién es Jesús. Vamos a leerlo para luego poder compartirlo. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después le dice a sus discípulos, vamos a volver a Judea. Le dicen los discípulos ante esto, Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos. ¿Y quieres volver allá? Haciendo mención a lo que leíamos en el capítulo 10, ¿no? Que lo buscaban para arrestarlo, para poder acusarlo de algo. Jesús les contestó, ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro está dormido. Voy a despertarlo. Contestaron los discípulos, Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en la sepultura. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María se quedaba en la casa. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, sé que resucitará en la resurrección del último día. Vamos a dejarlo acá para ir viendo, así, a medida que vamos leyendo, vamos entrando en lo que nos quiere transmitir este último signo. Vieron que los signos fueron en progresión, fueron increyendo, fueron desde cómo el Señor quiere que tengamos relación con Él en las bodas de Caná, cómo quiere que sea el espacio donde nos encontramos con Él en la purificación del templo, dando vida, o mejor dicho, sanando, dando una mirada nueva, poniendo de pie, haciendo que los hambrientos en un lugar determinado puedan saciarse con la multiplicación de los panes, mostrando que tiene dominio sobre la naturaleza y sobre absolutamente todo lo que lo rodea, caminando sobre el agua. Nosotros fuimos viendo los signos de él como increyendo hacia lo más cercano a la acción de Dios, como propio de Dios, ¿no? Acuérdense que lo veníamos viendo después del paralítico de Betesda o el enfermo de Betesda, que dos acciones le corresponden al Señor y solo a Dios, que es la de juzgar y la de dar vida. La de juzgar la trabajó muchísimo a lo largo de varios capítulos y ahora va a ser el último signo, aquel que lo va a revelar como está y como él mismo lo dijo, como hijo de Dios, ¿no? Como alguien que obra porque tiene el poder en sí mismo, que es dar la vida, volver a alguien que murió a la vida, una vida renovada, una vida resucitada. Vamos después a aclarar un poquito este punto también. Entonces,
¿Se dirige dónde? Se dirige a Betania. Betania es el lugar del encuentro, el lugar de Marta y María, el lugar donde se le llama la casa de los amigos, el lugar donde realmente Jesús cada vez que podía se daba una vuelta por allí, porque era un lugar de celebración, de alegría, de amistad. Y fíjense que le envían estas hermanas avisándole, mira, tu amigo está enfermo. Entonces Jesús hace lo que veníamos comentando hace un ratito, tiene reacciones que son un poco ilógicas, son un poco que te dejan pensando, que deben de haber dejado pensando a sus discípulos, diciendo, pero ¿cómo si no, si todavía no murió, cómo no se apura este que le dio la vista a los ciegos, que levantó al enfermo del piso, cómo no se apura para ir y sanarlo de esa enfermedad que le aqueja para que no llegue a morir, ¿no? Sin embargo, el Señor decide, ¿no? Que no va a estar, se queda 2 días más donde está y concluye diciendo, esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, me quedo pensando cada vez que lo leo una y otra vez, y cada vez que uno lee el Evangelio le resuena, le hacen eco palabras, conceptos y enseñanzas, ¿no? Diferentes. No siempre estamos igual y no siempre estamos abiertos a recibir un mismo mensaje. Hoy, cuando estaba pensando, me viene esto de lo que son los tiempos de Dios, ¿no? Los tiempos de Dios. Esto que también se une a el reclamo, Señor, si hubieses estado acá, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo de pensar que si las cosas hubiesen sucedido de la manera, en el lugar y del modo que nosotros pensamos que tenían que suceder, muy probablemente hubiese sido algo buenísimo? Y sin embargo, a través de estas páginas, el Señor nos vuelve a llevar de la mano diciendo, los tiempos perfectos son los del Señor. Lo único que tenemos que hacer es creer, es confiar, es preparar el corazón para que esté dispuesto a realmente ver la gloria de Dios en lo que suceda, en lo que suceda. A veces quedamos pasmados hasta ante enfermedades que no tienen sentido, pero cuando pasa el tiempo y miramos un poco para atrás, vemos cómo la enfermedad, que es un dolor muy grande en el corazón de la persona que la padece, en la que los quieren, plasmó, realizó e hizo un cambio impresionante en esos corazones, en las del enfermo y en las de su familia, en las del enfermo y en las de todo su entorno comunitario. Cómo esas cosas que son inexplicables, inentendibles, se convierten en signos de auténtica vida y de una vida renovada. Los tiempos de Dios son perfectos. Fíjese cómo eh, prolongó su estadía 2 días en el lugar donde se encontraba, que nos suponemos que estaría cerca de Jerusalén o por los alrededores, para que tenga el desenlace, para que Lázaro muriera, ¿no? Bueno, y está todo el diálogo con los discípulos, porque claro, también ahí, fíjense, aquellos que lo vienen acompañando por 3 años, que lo ven actuar, que ven de la manera que reacciona, que ven de la manera como va llevando adelante las distintas relaciones,
con los que lo quieren y le creen, con los que no lo quieren y no le creen, con aquellos que le creen más o menos y que va creciendo su fe o desaparece, con la paz que el Señor va indicando lo que viene a ser, para qué vino a este mundo, para qué fue y es la palabra que se hace carne y habita entre nosotros. A pesar de eso hay miedo, hay miedo. ¿Para qué vamos a ir? Si te quieren encarcelar, si te quieren apedrear. Hay miedo y hay seguridad de tragedia. Bueno, vayamos con él a morir. O sea, también en Tomás se puede tomar no como temor, sino como una determinación. Es el maestro y si al maestro le va a pasar algo, a nosotros también, ¿no? Como algo positivo en este caso. No lo estoy comentando de manera negativa, ¿no? Pero en el marco también de la muerte, en el marco de aquello que es fatal, en el marco de aquello que acaba y nada más. Es como que va desapareciendo la emuná, esto que en el Evangelio de Juan constantemente el evangelista trata de abonar y hacer crecer la fe, la confianza. Esto se puso por escrito, no nos olvidemos nunca. Esto se puso por escrito para que ustedes crean y creyendo en que Cristo es el Hijo, que Cristo es el Mesías, tengan vida eterna. Bueno, es como que se va apagando eso, ¿no? Ya estamos en el último de los signos y sin embargo vemos que hay como como una obsesión o determinación a vivir la fatalidad más que la gloria de Dios. Entonces, claro, acá está lo ilógico. ¿Y qué les dice? No, 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 nos vamos a quedar porque en Lázaro es no a determinar en muerte, es para gloria de Dios lo que le está sucediendo a Lázaro. Esto que hablábamos recién. Las cosas a veces pasan, no las entendemos, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo, le encontramos en sentido profundo a ese porqué que nos estuvo atormentando todo el tiempo, mutando el porqué en el para qué, ¿no? En esta frase tan especial. Bien, vamos al versículo 11, dice, nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. A ver, ¿de qué se trata y por qué se relaciona la muerte con la dormición? Los judíos creen que todos los días, cuando nos vamos a dormir, la 60ª parte de nuestra alma vuelve a Dios. Entonces, cuando nos despertamos a la mañana, ellos lo primero que hacen es hacer la oración de gracias, Señor, por haber confiado en mí, por tenerme fe y haberme devuelto la parte del alma que te llevaste contigo. Cada mañana es un despertar a la vida nueva, a una oportunidad nueva. Por eso, en el momento en que la persona fallece, se habla de que queda dormida. Queda dormida, ¿por qué? Porque su alma, de alguna manera, volvió a Dios y no retornó a su cuerpo. Y no retornó como habitualmente todos la recibimos cada mañana. Entonces la dormición y la muerte se van de la mano en la creencia y en el pensamiento judío. Es muy importante entender esto porque estas dos cosas aparecen dentro de este relato, ¿no? Entonces, claro, volvemos de nuevo, último signo y todavía los discípulos no se dan cuenta cómo les habla este Señor a su corazón. Pero si está dormido, ya se va a despertar, ¿no? O sea, todavía no entienden a la profundidad a dónde los quiere llevar Jesús.
Entonces se los tuvo que decir con todas las letras: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. O sea, la muerte de Lázaro los lleva a que ellos puedan tener una profunda creencia en Cristo. La muerte de Lázaro debe ser lo más triste, de hecho que vemos la reacción del Señor tan humana en breve, lo lleva, no es una fatalidad, no es algo que termine con la confianza, sino que es para que la confianza en Dios se afiance y crezca. Bien. En el 17, cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. ¿Por qué 4 días? Porque 4 días es lo que, según la creencia, ya no hay manera absoluta para nada de que el alma pueda regresar al cuerpo de la persona. El cuarto día ya no hay más manifestación de vida en la persona. Por eso lo aclara Juan. Esto no es como las 4 de la tarde del principio. Esto sí tiene un sentido porque indica, según la creencia, que ya era irreversible. La persona estaba inerte. Ya su alma no estaba en su cuerpo, ¿no? Eso es a donde nos quiere ubicar el evangelista. Betania queda muy cerquita, de hecho que es el lugar donde Jesús va a ir y venir antes de su pasión, ¿verdad? Entra y sale, porque le queda prácticamente a walking distance, ¿no? Puede ir caminando de Betania a Jerusalén porque son 3 kilómetros. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense el último signo en el marco en que va a estar realizado, en el marco de un funeral, en el marco de un velatorio, lleno de gente, de judíos que iban y venían de Jerusalén, del centro, de aquel lugar que le opone tanta resistencia al Señor, ¿no? Entonces, ¿a qué iban? A darle el pésame a Marta y a María. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras que María se quedó en casa. ¿Por qué lo señala de esta manera? Porque era algo absolutamente impensado. El deudo de una persona fallecida, según el judaísmo, no se podía mover de la casa. Y vemos a María siempre proclive al cumplimiento y al estar de alguna manera en donde ella entiende que Dios le pide que esté, la vemos adentro y la vemos a Marta que sale a buscar a su amigo, en contra de lo que se espera que haga, porque está en luto, está llorando a su hermano y no puede abandonar el lugar donde se encuentra, con una sola excepción. Lo puede abandonar si es que va al cementerio. Para ir al cementerio sí, pero no pueden abandonar la casa por 7 días. 7 días están en la casa hablando de la persona fallecida hasta el día de hoy, sentados en sillas muy bajas, porque los conecta con el suelo, con el humus, con esto que es símbolo de finitud, de que un día eh, llega la fecha de vencimiento, ¿no? A todos nos puede pasar y son visitadas, sostenidas y acompañadas por toda la comunidad. La comunidad arma una red de contención que cocinan para ellos, van a visitarles, les acompañan para que puedan hablar de la persona que ya no está. Es como una cadena de sanación, ¿no? Entonces, Mark abandona ese esquema, lo rompe, como suele hacerlo, ¿no? Entonces, se adelanta y esta famosa frase, ¿no? Si hubieras estado aquí, Señor, ese Señor manifiesta el respeto que ya Marta y María tenían por Jesús, además de ser su amigo. Mi hermano no habría muerto.
pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Acá vemos a alguien que abandona la estructura de lo que hay que hacer, pero se sumerge en el sentido profundo de la confianza a Dios. Sé que lo que vos pidas, el Señor te lo va a conceder. Así que te tengo confianza. Qué bueno que viniste. Me da pena que no haya llegado antes, pero qué bueno que viniste. No puede haber una reacción más humana y que la debemos de haber tenido 1000 veces en nuestra vida ante situaciones tan dramáticas como esa u otras, en donde, Señor, si hubieses hecho este milagro, si hubieses puesto tu mano, si hubieses obrado de esta manera, esto no hubiese sucedido, ¿no? Qué humanidad tan grande en las palabras de esa mujer para que todos los que estamos en este Zoom y más podamos sentirnos reflejadas y representadas en este par de hermanas, ¿no? Porque la otra va a decir lo mismo. Entonces, aquí la revelación. Tu hermano va a resucitar. Y Marta, que cree, confía, porque es una creyente, dice, sí, por supuesto, va a resucitar en la resurrección del último día, que es lo que ellos creían. En el último día todos vamos a resucitar y claro, claro que sí. O sea que no estaba hablando de eso, estaba hablando de la confianza en Jesús, vaya a saber para qué, ¿no? Vamos a seguir entonces leyendo donde habíamos dejado. Y acá el nuevo yo soy que da pie y comienza a iluminar al último de los signos. Jesús le contestó a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Tú lo crees? Le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. Dicho esto, se fue. Llamó en privado a su hermana María y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que lo acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido, ¿dónde lo han puesto? Ven, Señor, y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos decían, el que le abrió los ojos al ciego no pudo impedir que muriera. Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante. Jesús pidió, retiren la piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto, Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. Le contesta Jesús, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado.
Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. Salió el muerto, con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Aquí termina el episodio de Lázaro por ahora, va a continuar un poquito más. Es tan hermoso, porque aparte es una manera bella como escribe este evangelista. Cuando nosotros vamos al primer capítulo de Juan, en el primer capítulo, desde el prólogo, aparecen todos los nombres con el cual va a ser reconocido el Señor. Cordero de Dios, Hijo de Dios, Rabí, eh, Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo. Todos los nombres están en el primer capítulo cuando empieza y comienza a dar origen el libro de los signos. Y termina este último capítulo con prácticamente la mayoría de los nombres que se le dio al inicio, como una suerte de fotografía. ¿Vieron esas fotografías panorámicas? ¿No? A mí siempre me viene a la cabeza cuando veo esto, esos panoramas que son prácticamente simétricos, cuando vas a la montaña y hay un lago, que ves una simetría perfecta. Bueno, en Juan se produce esa simetría dentro de la palabra. Hay una simetría. Ese que se presentó, que fue anunciado, que fue mostrado por Juan el Bautista, que fue descubierto por cada uno de los que fue asociando como discípulos y luego como apóstoles, ahora en todo su esplendor también es confesado por boca y por gestos por estos amigos, por estas amigas, ¿no? Esta María que se cae, se postra ante sus pies. Es un signo corporal que grita para donde sea: creo en vos, Señor, porque solamente un judío se postraba ante Dios. No había otra forma de postrarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, es precioso cómo culmina mostrando aquello que comenzó a querer revelar, cómo queda revelado quién es el Señor en el último signo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito para atrás, eh, fíjense qué bueno. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en todas las charlas los encuentros personales y cómo cambiaba la manera de concebir las cosas de Dios, cómo trataba el Señor de bajar todo aquello que conocemos por instrucción religiosa, por un libro que leemos, por los sermones que escuchamos y que van formando parte de nuestro acervo intelectual. Cómo Él se preocupa para que eso que está acá baje acá y se viva. Fíjense el último diálogo que comentamos, sí, sí, señor, obviamente, ¿no? Conocedora de la teología judía, le dice con firmeza: Lázaro va a resucitar el último día, no sé. ¿Y qué le contesta el Señor? Marta, yo soy la resurrección y la vida. No, 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 no sigas manejándote con criterios conocidos. Déjate mover por una experiencia vivida, por una experiencia que te sacude, por esto que está pasando delante tuyo. Es ahora, es el presente de Dios. Es una cosa extraordinaria la manera como va hasta el último momento
mostrando la forma y el cómo ir incorporándolo a nuestra vida, ¿no? Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Porque el Evangelio se trata de esto. El Evangelio es el que nos abre la perspectiva de entender que creer en Cristo es experimentar de ahora y para siempre la vida eterna que nos trajo y que nos regaló. De ahora para siempre. Cuando vayamos a pasar de este mundo a su presencia, vamos a estar como, no nos va a resultar, como dicen algunos padres de la iglesia, no va a resultar extraño, va a resultar absolutamente extraordinario, porque todo lo que pensamos ahora, lo que mantenemos por fe, como San Pablo nos dice en Corintios 13, va a desaparecer porque vamos a estar frente al amor mismo. Pero ese amor mismo nos fue dado para que creamos y para que nuestra vida ya tome un sentido de profundidad y de eternidad desde ahora hasta el momento que no se va a terminar jamás que estemos junto a Él, ¿no? Entonces, qué cosa más linda, porque se lo está diciendo a Marta y nos lo está diciendo a todos nosotros. A todos nosotros. Si creen en mí, no morirán jamás. Es un consuelo tan hermoso. Es el Dios del consuelo, del abrazo, de la palabra de vida. No hay muertos creyentes. Los creyentes siguen vivos y tan vivos y más vivos que nunca porque están con Él. Porque ahora sí viven en la plenitud de lo que creyeron a lo largo de su vida. Qué belleza y qué consuelo grande para todos nosotros que ya tenemos a alguien muy amado del otro lado, ¿no? Gozando de esa paz y de esa profundidad y de esa eternidad, pero también nosotros que vamos caminando en este mundo cargando con dolor, cargando con enfermedad, cargando con incertidumbre, cómo nos regala el consuelo y la fortaleza para saber de que no hay un fin, no hay un fin, y que todos los días estamos invitados a recrear lo que es la presencia de Dios en nuestra vida para que se continúe después, en el momento que Él lo decida, con Él en su presencia. No hay un fin. Es precioso el signo, ¿no? Él es la resurrección y la vida. Y la vida, la Zoe, esa vida en abundancia que nos vino a traer porque nos ama, ¿no? Y la confesión de fe y esta aparición de los títulos del Señor, ¿no? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, ¿no? Todavía no había pasado nada, por eso es fe verdadera. Yo creo en eso. Creo que vos y la eternidad son una sola cosa. Entonces, ¿qué produce en María? Produce un movimiento interior. Esto que me está pasando, esta experiencia, se la tengo que ir a comunicar a mi hermana. Lo mismo que pasaba los que empezaban a conocer a Jesús. ¿Se acuerdan? Andrés fue a buscar a Pedro para decirle, encontramos de al que habla Moisés y los profetas. Fíjense cómo hay un mismo movimiento entre cómo empieza el libro de los signos a cómo está terminado. Va corriendo a ver a su hermana y le dice, el maestro está aquí y te llama. Y María, que ya les hice el comentario anteriormente, que está cumpliendo el rito a rajatabla de lo que es llorar a un deudo fallecido, abandona ese ambiente
abandona eso que la tiene de alguna manera, voy a decir esta palabra, atrapada, ¿no? Y sale corriendo a buscarlo al Señor. Y no es menor el verbo que utiliza Juan, se levantó. Al levantarse, ya María está destinada a ser una criatura nueva, ¿no? Porque también María fue resucitada de qué? Del dolor, de llorar la muerte, de vivir la angustia, es resucitada a poder vivir desde otro lugar y con otro sentido esta situación que les estaba atravesando. Bueno, ¿se acuerdan que les conté? Por eso es que los judíos que estaban con ella salieron porque dijeron, va a la tumba a llorar al muerto. Entonces era en el único lugar donde se esperaba que fuera a esta mujer que había fallecido su hermano. Y también la reacción, ¿no? Ay, si hubieras estado aquí, había certeza en el poder de lo que podía Jesús. Mi hermano no hubiera muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que lo acompañaban, se estremeció por dentro. Déjenme contarles algo que el padre Rivas, en su libro sobre el Evangelio según San Juan, escribe acerca de este sentir de Jesús. Dice el padre algo muy bonito por el término que usa en griego, que ahora ni me lo acuerdo, significa que el estremecerse del Señor es al ver la incredulidad. Le estremece a Dios la incapacidad de que podamos creer. Por eso, después, más adelante, en el versículo 38, por el comentario que hacía en el que le abrió los ojos a los ciegos, porque no vino antes, etcétera, fíjense que utiliza de nuevo el mismo verbo, perdón. Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. El estremecimiento es como el dolor que provoca al corazón del Señor la incredulidad el comentario, la murmuración, ¿no? Esto que venimos viendo en la Biblia del pueblo de Israel caminando por el desierto y murmurando, ¿por qué no nos dejó en Egipto? ¿Por qué nos trajo acá? ¿Para qué? No tenemos agua, no tenemos comida, o sea, esta cosa que constantemente va ocurriendo en el corazón humano, ¿no? El Señor se estremece ante la incredulidad. Quería comentarles eso porque me pareció hermoso cuando lo leí en el libro del padre Rivas. Y pregunta, ¿dónde lo han puesto? Em, en el versículo 38, la caverna, piedra delante, típica sepultura de aquella época que algunos de ustedes habrán podido contemplar cuando estuvimos en Jerusalén o en algún viaje que han hecho, ¿no? Típica roca excavada en la piedra, una roca excavada en una caverna, formando una cueva, y la roca que se ponía delante de ese espacio donde se sepultaba al deudo era el límite entre la vida y la muerte. Era el límite infranqueable. Nadie de adentro podía pasar para este otro lado, nadie de afuera podía entrar si no era que había perdido la vida, ¿no? Era como un límite visible que a través de los sentidos se veía hasta dónde se llegaba. Era hasta acá. ¿No? A propósito, esta descripción, ¿no? Una caverna con una piedra delante. Entonces, ¿qué va a pedir el Señor? Que retiren el límite infranqueable. Y acá me encanta, porque a ver, si para Dios no hay nada imposible, podría haber dicho a la piedra, correte, y la piedra se hubiese corrido sola. Hubiese hecho un ademán así, hubiese corrido la piedra con su palabra, con un gesto. Sin embargo, asocia a los que estaban allí a que pueda él llevar adelante el último signo, ¿no? Asocia a los que estaban presentes, a los que eran de alguna manera testigos
de lo que estaba ocurriendo. Ustedes retiren la piedra. Ustedes son los que tienen que trabajar para que desaparezca en el corazón del hombre ese límite infranqueable, que hay vida y después hay muerte y nada más que muerte. Ustedes son los que tienen esa tarea. Entonces, claro, de nuevo la duda, ¿no? Marta, la que lo había hacía minutos confesado como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir, que todo lo que dijera iba a realizarlo, sin embargo dice, bueno, pero mira que huele, lleva 4 días, va a ser espantoso, ¿no? El olor que va a salir de allí. ¿Y qué le contesta? A ver, volvemos de nuevo al punto de Juan. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? No pierdas la fe, Marta, no pierdas la fe. Entonces retiraron la piedra, alzó la vista al cielo e hizo, y me encanta este diálogo tan hermoso, de cómo el Señor dialoga con su Padre. Gracias, Padre, porque me escuchaste. Y le aclara, yo sé que me escuchás siempre. Es un diálogo de tanta ternura, pero lo digo así para que ellos crean. O sea, todo esto que le trajo dolor, porque el Señor lloró al ver la sepultura de su amigo, al ver el lugar donde ya yacía aquel que compartía parte de la vida con él, sin embargo, fue capaz de poder atravesar este trago amargo. ¿Para qué? Para que los demás, a través de la acción de Dios, puedan creer en Él y puedan creer más plenamente en el Padre también, ¿no? He dicho para que la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza. La palabra de Dios vuelve a dar vida. La palabra de Dios del Génesis vuelve a hacerse sentir en el mundo, en la creación, y vuelve a dar vida. Lázaro, sal afuera. Y Lázaro salió. La palabra que pone de pie, que levanta. Y claro, ¿cómo salió Lázaro? Con los pies atados y con el sudario en su cara, con los signos de la muerte. Lázaro sale con los signos de la muerte. ¿Por qué el último signo es tan importante también? Para que nosotros podamos entender lo que le va a pasar al Señor en su pasión y en su resurrección. El Señor no va a tener una resurrección como la de Lázaro, porque la del Señor es la resurrección con mayúscula. Lo que ocurre con Lázaro es una resucitación. Lázaro vuelve a la vida, pero un buen día Lázaro va a terminar muriendo, va a terminar sus días en esta tierra y esperará junto con todos la resurrección al final de los tiempos, como decía su hermana Marta. Pero los signos son claros, hay como un anticipo en lo que está viviendo Lázaro de lo que muy pronto va a estar viviendo Jesús, también en la sepultura, pero con características completamente distintas, mostrando que de una vez y para siempre Él, con su resurrección, vence la muerte. Por eso le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él con su resurrección vence la muerte para siempre, para que el que cree en Él no muera jamás, sino que tenga la vida eterna, ¿no? Como los dos episodios están total y absolutamente relacionados y uno le da sentido y plenitud al otro. Salió el muerto con los pies y las manos sujetas con vendas y el rostro cubierto con un sudario. Desátenlo para que pueda caminar. Todavía tiene la vulnerabilidad de necesitar la ayuda de otros para poder volver a la vida, ¿no? Mostrando la limitación
de esta vida incluso resucitada. Muchos judíos que habían ido a visitar a María vieron y creyeron, pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había sucedido. Entonces, lo que pasó siempre en los signos. En los signos están los que creen y empiezan a seguirle, y aquellos que o lo juzgan porque es un sábado, o porque tocó, o porque hizo, o porque dijo, ¿no? Aquellos que fueron a avisar con malas intenciones lo que acababa de suceder en la tumba de Lázaro. Voy un poquito más adelante, versículo 47. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron un consejo y se dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, entonces vendrán los romanos y no destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, que es Caifás, dijo: sumo sacerdote, no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto llamado Efraín y se quedó allí con los discípulos. Ahí es la bisagra entre el final del libro de los signos con la resurrección de Lázaro y la decisión de matar al Señor, el comienzo del libro de la gloria o el libro de la hora que veremos a continuación cuando nos volvamos a encontrar en agosto. ¿De qué habla este texto? Porque siempre le buscamos la parte profunda, por supuesto que la encontramos y la explicamos. Está hablando de que Cristo con su resurrección venció a la muerte. No hay lugar a duda. Pero también este texto puede ser usado como una manera de mostrarnos cómo su presencia, su palabra y su vida en nosotros también nos puede hacer salir de las distintas muertes a donde nos colocamos y que vamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. Muchas veces vivimos dentro de un sepulcro. Muchas veces somos muertos vivos, porque perdemos la fe, porque perdemos la esperanza, porque perdemos las ganas de vivir, porque perdemos el sentido profundo de lo que significa estar vivo, con mayúscula y negrita, ¿no? Y el Señor nos habla y cuenta de esta manera para que nos atrevamos nosotros, como Lázaro, a poder tener la experiencia de ser sacados de ese lugar. Y somos sacados porque nos llama por nuestro nombre, nos llama con fuerza, nos llama con determinación, nos llama a devolvernos todo aquello que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida. Y si bien algún día nos va a encontrar, como decía este texto, la muerte, que para el que cree no es tal, llamémosla de alguna manera, por lo menos hasta ese momento poder vivir la plenitud de tener a Cristo, que es resurrección y vida, en nuestro corazón y en nuestra vida toda. Por eso el último signo es integral e integrador y que lleva a que nos atrevamos también nosotros a poder salir del sepulcro, por más que nos asuste el olor a podrido de aquello que nos tiene atrapado allí. ¿Qué es lo que da mal olor en mi vida? ¿Qué es lo que hace que viva de esa manera? ¿Qué es lo que hace que viva aislado, que viva prácticamente
sin un hálito, ¿no? Que parece que sobrevivo, parece que solamente existo, ¿no? Que hay una diferencia muy grande entre existir y vivir. El Señor nos viene en el último signo a traer la vida en plenitud y una vida con Él, una vida vivida con Él, desde Él y creyendo en Él. Así que bueno, es un texto precioso, es el pináculo del libro de los signos, es un regalo, un don de Dios y es una bocanada de aire fresco que muchas veces necesitamos, especialmente en este momento donde nos rodea tanta muerte, tanta destrucción, tanta inquina, tanta incapacidad de poder mirar hacia arriba y escuchar al Señor, como dice en esta oración que hace antes de la resurrección. Creo que es una palabra para nosotros y para otros, que nosotros podemos llevarlo viviendo y dando testimonio de lo que no es vivir dentro de la tumba, sino de lo que es vivir en una vida plena de sentido y en una vida eh, en abundancia que nos vino a traer el Señor. Así que bueno, nada, acá nos quedamos, retomaremos desde Caifás en adelante en la próxima vez que nos volvamos a ver. Y nada, hay unos minutos, así que ustedes tienen la palabra de reflexión, de eco, de pregunta, de lo que quieran. Somos poquitos hoy, así que a medida que va avanzando junio va desapareciendo el grupo. Este, pero es lógico y está bien que así sea, ¿eh? No es reproche, sino que es lo que corresponde. Eh, Comentarios. Patri, Sí. hola. Hola, Hortensia, querida, hola. Mira, Patri, ¿cuándo es que, porque tú dices cuando nos volvamos a ver y cuándo es? Mira, siempre es como una semanita después que empiezan las clases, 10 días después que empiecen las clases. Cuando empiezan las clases de agosto, yo voy a estar mandándoles un mensajito para decirles cuándo nos volvemos a encontrar. Ok, Siempre damos unos días, porque hay mamás que las primeras semanas tienen que organizarse, tienen que estar en la escuela, es un tiempo de mucho movimiento, entonces es preferible siempre como una semanita o 2 semanas después de las clases, arrancamos nosotros tranquilas. ok, gracias. De nada, de Bendiciones nada. a todos, muchas gracias. Que descanses, Hortensia. Sí, María Fernanda, tenés que... Eso. No se te escucha, María Fernanda. No tenés el micrófono, pero tenés el volumen del micrófono muy bajito. Tendrías que subirlo. De nada, un placer enorme. No, ¿qué cosa? No, no se te escucha. Qué pena, qué pena. Si podés escribirlo y lo leemos en el mensaje, eso sí, podemos hacerlo, con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, Elcita, buen día. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Bien. Te quería preguntar, cuando a los judíos se les moría una persona, eh, ¿qué pensaban ellos? Porque, bueno, nosotros tenemos la resurrección, gracias a Jesús vamos entendiendo esto, pero ellos, ¿qué pensaban con las personas que morían? ¿Qué sucedía después de la muerte para ellos? Bueno, no hay algo unilateral en el judaísmo. En aquella época, menos. Ahora sí podría yo decirte con confianza que todos creen en la resurrección al final de los tiempos. Eso es así, basándose en textos bíblicos como ser el profeta Ezequiel, por ejemplo, que lo ve como una profecía, los huesos que se van llenando de músculos, de carne,
comienzan a caminar y tienen hálito de vida en ese lugar que es el cementerio más famoso del mundo y más grande, creo yo, en ese valle que está en Jerusalén, ¿no? Entonces la gran mayoría cree que hay una resurrección al final de los tiempos. No obstante, hay como la persona que vivió de acuerdo, por eso dice que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque el libro de la vida indica de que es una persona que va a vivir en presencia de Dios o en el lugar de los justos, en el seno de Abraham, como quieran llamarlo, que lo vemos en los evangelios, ¿no? Entonces creen algo muy parecido a lo que nosotros creemos. Por supuesto, nosotros tenemos un contenido mucho mayor y relevante porque ya Cristo venció la muerte. No hay muerte para el que cree, lo dice ahora en el Evangelio de Juan, ¿no? En cambio ellos es como un estado de dormición o de espera del hombre hasta el final de los tiempos donde se producirá la resurrección, ¿no? Es eso lo que ellos creen, Elsa. ¿Sabes cuál es? Porque yo una vez escuché hace mucho decir que cuando a un judío se le moría muerto, lo único que pensaban que iba a ir al Seol. ¿Es El así? Sheol es el lugar de los muertos. El Sheol es el lugar de los muertos. Vendría a ser el inframundo de los griegos, para tenerlo más o menos en un paralelo. Eh, no es exactamente aquel que iba al lugar de los muertos, es como que no había estado de alguna manera unido a Dios, creyendo en Dios, celebrando, cumpliendo las cosas que Dios había puesto para su vida, para poder estar en la paz y en ese lugar de espera, digamos, ¿no? El lugar de los muertos vendría a ser como un lugar medio complicado, o sea, medio oscuro, tenebroso, no como la concepción de aquellos que están esperando la resurrección del último día. Claro, qué lindo. Gracias a Dios, gracias a Jesús, que nosotros tenemos claro, ¿no? Claro, el Que Señor si vence esa muerte, si lo merecemos, vamos a ir, vamos a resucitar, ¿no? Eso sí, absolutamente. pero yo me acuerdo que cuando escuché eso del Seol, que era la primera vez que escuchaba esa palabra, que para ellos iban ahí, a ese lugar. Bueno, ahora me estás diciendo que era el lugar de los muertos, el Seol, El ¿no? Sheol es el lugar de Bueno, los muertos, así se llama, exactamente, exactamente. gracias, Patricia, que me agradece mucho. De Bueno, te vamos nada, a un extrañar, ¿eh? cariño, un cariño. Te Yo a vos vamos te a veo, yo extrañar, a ¿eh? vos te estoy viendo los lunes, así que vos no me vas a extrañar porque seguís los lunes. Ah, ¿los lunes Que- sigue? Oh, claro, los lunes empezó ahora para todo el Ah, verano, justamente, para todo el verano ¿te de gustó? arriba, todo el invierno nuestro. Así que sí, sí, ¿Te sí. gustó? Me gustó mucho anoche, porque bueno, yo siempre decía, ¿quién Natanael? Natanael, ¿quién era? Ahora vos dijiste que es Bartolomé, Es era Bartolomé. uno de los discípulos, ¿no? Sí, sí, Era sí, sí. un discípulo de Jesús. Lo Qué lindo. apóstol. Bueno, gracias, De Patricia. nada, mi Entonces querida, de nada. te veo el lunes, te veo el lunes. Ahí vamos. Acá María Fernanda estaba tratando de decir, bueno, el piropo primero, hermosa clase, y este capítulo, qué capítulo, teniendo presente tus palabras finales, es lo que más me anima a vivir en este año santo, invocando y orando para que mi familia lo viva también. Y algo curioso para mí es que estoy viviendo consolación y empiezo a entender la paz desde la fe. No sé cómo explicarme, pero es como lo estoy redescubriendo, vivir la paz desde la fe. Muchísimas gracias. No, así, muchísimas gracias, muy clara y todo un regalo tus palabras. Gracias, gracias a vos, María Fernanda, y no importa cómo explicarlo y si lo entendemos o no, es lo que vivís y gracias por compartirlo. Así que gracias por ponerle palabra y poder compartirlo con nosotras. Gracias,
Gracias, María Fernanda, y me alegro de tu consolación. Gracias, gracias. Así que bueno, Patri, sí, Gaby, Gaby querida. eh, cuando terminabas de leer la parte de la resurrección de Lázaro, me llamó la atención, vos dijiste que él resucitó y la resurrección de Jesús, la diferencia. Pero viste que también se nota que Lázaro, cuando lo resucita Jesús, sale con las vendas y atado, cosa que Jesús no, deja las vendas y o sea, sin el manto. Entonces ahí es la diferencia, ¿no? Que se hace de Que lo que es resucitar. Lázaro recibe la resurrección por parte de Jesús, la Claro, resucitación por parte de Jesús. En cambio, Jesús es la resurrección y la vida. Él claro. no, es Dios, o sea que de alguna manera se la da, la muestra, por eso nos vamos a acordar del episodio de Lázaro cuando vayamos a contemplar y estemos meditando sobre la resurrección de Cristo, ¿no? En casi los últimos capítulos. Exactamente, las diferencias, pero es un preanuncio y un preanuncio que completado con las palabras del sumo sacerdote, es preferible que un hombre muera y no toda la nación, marca Bueno, el camino del Mesías, que es el que se da para la vida del mundo, ¿no? Uno Sí, solo y para yo siempre. lo veía como que a Lázaro al salir vendado y atado, es como que la diferencia que tenemos con Jesús, como que nosotros somos los pecadores y él, ¿no? Lo que es Jesús, la diferencia, ¿no? Hacía eso. No sé si está bien lo que te quiero decir. Completamente, es que es así la diferencia, porque nosotros lo recibimos de Él, que Él es la resurrección y la vida. Entonces, por Bueno, supuesto que vamos de alguna manera, Lázaro, además, déjame decirte, llevaba en sí la vida limitada de cualquier mortal, porque en algún momento Lázaro muere. A ver, claro, es así, no es que sigue vivo Lázaro en Betania y nos recibe cada vez que vamos de peregrinación. Lázaro se murió, un buen sí, día se murió y claro. está viviendo en la paz del Señor esperando la resurrección de los La muertos. razón. Perfecto. Pero justamente es cargar las tintas sobre la diferencia de el que es resucitado de su humanidad, como este Lázaro y como cualquiera de nosotros, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, ¿no? No es el único resucitado por Jesús. Sí, Hubieron sí, otros dentro de la hija, acuérdense, la hija de Jairo, que es aquel que lo llama, ¿se acuerdan que se mezcla con el episodio de la mujer que tenía hemorragias y que lo toca sí, cuando él va camino a la casa de Jairo para ver qué le pasaba a la niña? Y la viuda sí, de Naín, que él pasando por la ciudad de Naín, se conmueve por ver el dolor de esa mamá y toca el féretro y le ordena al joven que se ponga de pie, ¿no? Y viva. Entonces, bueno, y Lázaro, tenemos tres resucitaciones, porque bueno, los tres también habrán llegado al final de su vida en algún momento, pero los tres con el poder de Dios volvieron a tener vida en el momento que Dios que se la dio, que Dios se la concedió, ¿no? no, y Definitivamente. hermoso lo que habías dicho lo último de que bueno, que hay gente que sí, que vive en un sepulcro, eso es verdad, porque según su circunstancia, que se cierra, ¿no? Lo que vive, bueno. Sí, totalmente, totalmente. Así que Bueno, bueno, Patri, hay que gracias. aprovechar. Gracias porque como te decimos todo, siempre hermosas tus enseñanzas, tus reflexiones, todo nos ayuda un montón. Gracias. Perdonen Así que, que vino alguien, está ladrando el perro. Disculpen. bueno, Muchas descansa gracias. y cuídate mucho. Sí, ahora me voy al médico, me voy a bañar y me voy al médico.
a que me dé algo para sentirme mejor. Bueno, les Un mando un beso grande. cariño enorme, buenas vacaciones y nada, acá estoy para lo que quieran, para lo que necesiten. Para nosotros continúa el año, así que cuando yo esté de vacaciones, ustedes van a estar en pleno año, así que imagínense, nunca estoy de vacaciones, aunque me las voy a tomar. Ahora también me las tomo. En julio me tomo 2 semanas, que no hay clase en ningún lado, y también me las tomaré luego en enero. Pero nada, les mando un cariño enorme y cuídense mucho, disfruten mucho, aprovechen la familia, lean, eh, hagan todo lo que tengan ganas de hacer. Porque también hay que aprender a descansar, hay que cargar baterías para poder seguir adelante. Que somos limitaditos, así que es muy importante el descanso en nuestra vida. Así que bueno, aprovechen esas Bendiciones. vacaciones. Descansa, Patri. Nos vemos si Dios quiere. Bendiciones. Un beso grande, cuídense Sí, mucho, mucho, qué lindo, que bueno, cuídense mucho, que estén bien. la Un queremos beso, mucho. Cris, un beso y un abrazo muy fuerte, fuerte, fuerte. Igual, igual. Yo las quiero mucho también. Y disculpen Bendiciones. hoy mi traza, no he podido nada mejor. No, muy bien. Un Bendiciones. besito, Chao, gracias. Pati. Mil gracias.